Buenas tardes. Se va a dar inicio a la audiencia pública del expediente 4530-2024 TCE, recurso de apelación con la lectura del acta. Miércoles 8 de mayo de 2024, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el vocal Daniel Alexis Nasasi Paz Winches e integrada por los vocales Olga Evelyn Chávez Sueldo y Marlon Luis Arana Orellana. Expediente número 4530-2024.TCE, recurso de apelación interpuesto por la empresa Laboratorios Americanos S.A. en el marco de la adjudicación simplificada DU 032-2023, número 126-2023, eSalud/CEABE, primera convocatoria, efectuada por el Seguro Social de Salud para la contratación del suministro de dispositivos médicos en las redes asistenciales de salud en atención a la alerta del fenómeno del niño en Perú 2023-2024. 5 ítems. Deviene de la nulidad de procedimientos de selección, adjudicación simplificada número 126-2023 de salud, /CABE, de número 1, decreto de urgencia número 32-2023. Ítem número 3, gasa mediana de 7.5 centímetros por 7.5 centímetros. Se encuentra presente la parte impugnante para realizar el informe de hechos el señor Juan Francisco Vidaurre Corbeto, con DNI número 43271826. De igual forma, el tercer administrado, Alcofar, Sociedad Anónima Cerrada. Para realizar el informe legal se encuentra la abogada Mayra Alfonsina Godínez Albarrán, con Colegiatura de Abogados de Lima, número 94.304, y para realizar informe técnico, la químico farmacéutica Cledi Caterín Martínez Palomino, con colegiatura número 16.280. De igual forma, el tercer administrado, Laboratorios Barton Sack, para realizar informe de hechos, se encuentra el señor Herbert Rodolfo Suárez Rospigliosi, con número de DNI 07297866, y la entidad para realizar el informe legal, la abogada Olga Rudurrojas Reynoso, con colegiatura de abogados de Huánuco y Pasco número 1178, y el técnico Pedro Ronald de la Cruz Aquije, con colegiatura número 10.980. Nota: se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del TC. Muchas gracias. Asimismo, también se exhorta a las partes a que puedan hacer uso del tiempo asignado de manera estricta. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante para que en el tiempo asignado de 10 minutos realice el informe de hecho correspondiente. Adelante, señor Vidaurre. Buenas, se puede revisar la presentación, ¿verdad? Sí, se visualiza. Adelante. Correcto. De manera preliminar, debemos indicar que hemos visto las dos audiencias anteriores, tenemos entendido que son los mismos puntos, entonces vamos a poner precisiones sobre cada uno de ellos para que la sala tenga mejores elementos al momento de resolver, porque entendemos que ha habido algunas confusiones llevadas tanto por el doctor de Barton como por las personas de Alcofar. En el contexto también tenemos que tener claro que esta viene las bases de una nulidad que fue de un proceso de diciembre. Por tanto, cualquier aplicación de alguna interpretación de las primeras bases no tiene ningún sentido, ni asidero técnico ni legal, porque lo que vale son las bases que han publicado en esta nueva convocatoria. Entonces, ya lo hemos revisado, que indicaban las bases, de acuerdo al certificado de análisis, que se deberían poner las especificaciones técnicas en un número determinado de documentos. Ok, esta situación no cabe interpretación, ha sido ratificado por la misma entidad, que dice, la respuesta a nuestra consulta 4, en la parte inferior, que deberá cumplir con acreditar todas las características técnicas señaladas en la ficha de ILIEXI, no algunas, no las que consideres, no las especificaciones, todas las características técnicas. Y en la consulta 5 lo vuelve a aclarar. Señores, todas las consultas técnicas de acuerdo a los documentos que te he dicho anteriormente. Queda entonces realmente claro y sin ningún tipo de interpretación que se deben acreditar todas las características técnicas de la ficha con todos los documentos que podemos ver acá. Ahora bien, debemos ver qué presentó Alcofar.
Alcofar presentó de los documentos sustentatorios, que lo estamos viendo hacia la parte derecha, solo el certificado de análisis, ningún otro documento validado para poder acreditar las características técnicas de la ficha técnica que indicaba claramente la consulta número 4. Entonces, si este documento no contiene alguna de las especificaciones o alguna de las características, su oferta debe ser desestimada. Entonces, ¿qué especificaciones, qué características? Tenemos que pensar cuál era. No, señores, de la sola revisión de la ficha técnica podemos ver que claramente se dice características técnicas y se enlaza desde el número 6 hasta el número 11, que, como podemos ver en la parte inferior, aparece requisitos técnicos. No hay una interpretación de cuáles son las que debo, cuáles son las que no debo. Están claros, características técnicas, desde esta parte hasta esta parte. Incluían, por ejemplo, la indicación de uso, que significaba poner toda la indicación de uso, las características propias, en el caso del Alcofar de uso hospitalario, el logotipo, el embalaje y el rotulado. Era claramente perfectible verlo todo con característica técnica. No había ninguna interpretación. ¿Qué indica Alcofar ahora? En vez de sustentar en qué parte de su oferta acreditaba con los documentos idóneos, lo que comienza es primero a realizar una interpretación antojadiza sobre lo que debe acreditarse y no o no. Dice, bueno, las especificaciones técnicas según la normativa, dice que es esto, según la primera convocatoria, dice que es aquello. Señores, eso no está en discusión. La discusión es qué decían las bases y qué fue ratificado por la propia entidad por las consultas. Primero. Segunda, presenta información en página 4 que no es concerniente a este procedimiento de selección, que fue la convocatoria anterior. Ahora, con respecto a la indicación de uso, dice que no es una especificación, que no es un ensayo del fabricante, que no debería estar autorizado. Sin embargo, en su COA sí está, pero está de manera incompleta. Está a partir de la palabra cubrir o comprimir heridas o abrasiones y absorber exudado de la superficie corporal. Ahora bien, nuevamente, ¿qué documentos podías presentar? Podrías presentar el informe técnico del dispositivo médico. Revisamos a través de la carta 276-2024 de IGEMIT, el folio 5, que está el informe técnico de Alcofar, en el que sí se le autorizaba en su registro técnico, en la información técnica, que era el documento idóneo para presentar, el uso del dispositivo médico, la indicación de uso. Sin embargo, también estaba incompleta. ¿Por qué no lo presentó? Es una responsabilidad ya del postor. ¿Podía haberlo presentado? Sí. ¿No lo quiso presentar? No. Consecuencias de su falta de diligencia o su falta de conocimiento, probablemente. Asimismo, indica que de uso hospitalario basta que tengas un producto tipo 6, basta que sea un registro sanitario para que el producto sea de uso hospitalario. No, señores. Nuevamente, en el informe técnico que obra en el folio 4, en la carta 276-24 de IGEMIT, que haremos llegar a este tribunal, vemos que en el informe técnico de Alcofar sí decía que su producto era elaborado de gasa tipo C de uso hospitalario. Entonces, ¿pudo comprobarlo? Sí. ¿Tenía el documento idóneo? Sí. ¿Lo presentó? No. Él es responsable de cada cosa que presente en su oferta, señores. Estamos yendo a una situación de interpretaciones en vez de asumir que no presentó el documento tal como se pedía. Lo mismo sucede con el logotipo y el embalaje. Dice, son condiciones generales. Lo que busca un fabricante, como es nuestro caso, es hacer comprobaciones analíticas desde inclusive antes de la fabricación, porque tenemos que ver los materiales, la materia prima, el proceso productivo y luego todo lo que viene hasta la entrega al producto en las entidades o el centro que sea necesario. Toda esta cadena tiene comprobaciones analíticas que están resumidas en el resumen de la técnica de validación que obra en el registro sanitario y que están muy bien referenciadas, que es nuestro caso. Y es por eso que dice ahora que mi documento no estaría autorizado en el registro. Claro, si tú piensas que el registro es solo la RD que te dan, podrías tener el asidero, pero no es así. Es un conjunto de documentos en el que pones resumen, técnica de validación, información técnica, proceso productivo, que es enviado a la entidad en forma de resumen y que referencias para que ellos puedan luego evaluarlo y autorizarte, porque no le puedes poner todo el proceso productivo tampoco. De eso se encarga la certificación de buenas prácticas de manufactura o la certificación de buenas prácticas de almacenamiento. Por tanto, lo indicado tampoco tiene asidero. No habría cumplido con acreditar tampoco el esquema. Señores, el esquema indica que no incluye diseño. Lo que se tenía que acreditar era que sea una gasa mediana de 7.5 por 7.5, que las hemos cumplido todos los postores, ¿no? Cabe precisar en este caso que Alcofar tiene acceso a nuestra oferta de manera
poco regular quizás, porque de acuerdo al artículo 40 de la norma, solamente eran las 2 ofertas. Inclusive nos parece extraño que Alcofar las tenga y Barton indicó en una de las audiencias que les había solicitado, pero a ellos no se les habían entregado. ¿Por qué ese trato diferenciado? No lo sabemos, ¿no? El rotulado mediato no estaría autorizado. Las bases indicaban que tenías que presentar el rotulado de acuerdo al autorizado y todos los cambios del registro sanitario. Hemos hecho la comparación con la oferta anterior y la oferta actual y existen algunos cambios y no un documento que acredite que estos cambios han sido autorizados en el registro sanitario. Es más, en su traslado indica que todo este número 3 debería ser de acuerdo a lo autorizado, ¿ok? Que debería estar en su inmediato. Si lo revisamos, las precauciones, mantener alejado de los niños y no usar si el producto se encuentra en mal estado, no aparece en su oferta. Entonces, si es verdad que tuvo este cambio con la solución de traslado, tampoco cumpliría. Pero es más, a través de la carta 276-2024 de IGEMIT, pedimos acceso a la información y se nos entregó el proyecto rotulado aprobado a Alcofar a hoy, y hacemos el mismo comparativo y tampoco es exactamente la misma información. Esto es, comparamos el rotulado presentado hoy con la oferta anterior, no es el mismo. Comparamos el rotulado con lo indicado en su solución de traslado y no existen las precauciones. Lo comparamos con lo indicado en DIGEMIT y tampoco está. Entonces, está claramente definido que no está el rotulado de acuerdo al autorizado. Con respecto a Barton, ya hemos hablado que era lo necesario, que presentó Barton. Nuevamente, solo presentó el certificado de análisis, no presentó ninguno de los otros documentos. ¿Por qué? Tendrán su razón de ser. Lo claro es que no lo han presentado en la oferta y tampoco cumplió con la indicación de uso, el logotipo, el embalaje y rotulado de las características técnicas que están claramente plasmadas en la ficha técnica. No hay tema de interpretación en ese punto. Y con respecto a la prueba de irritación, nuevamente, las bases decían que deberías acreditar los requisitos, ¿no? Entre ellos se consideraba estéril, lactósico y hipoalergénico. ¿Qué presentó Barton? Presentó que el producto es hipoalergénico a través de la prueba de irritación de la ISO 10993. Con esto quería comprobar que su producto era hipoalergénico. La norma no es la actual. Ahora dice, es que miren la prueba de sensibilidad cutánea. La pregunta es, señores de Barton, ¿en qué parte del folio 40 de su COA hay la sensibilización cutánea? Es más, el señor Herbert acaba de indicar que no tendría aprobada la prueba. Tenemos un protocolo de análisis presentado en la licitación anterior, en la convocatoria anterior, y oh sorpresa, ahí sí había sensibilización cutánea y también había irritabilidad, pero acá la irritabilidad sí tenía la ISO 10993 parte 23, la conforme, la de que debió ser. Entonces, le preguntamos a la persona de Barton, ¿está actualizado o no está actualizado? Porque si no está actualizado, este documento que ya fue presentado, ¿tiene información inexacta? ¿Tiene información falsa? ¿O es el que ha tenido probablemente un error? Además, debemos tener algunas consideraciones finales. Hay muchas posiciones contradictorias que están llevando a este tribunal al error. Nos lo están tratando de querer confundir. Por un lado, Alcofar dice que se declara infundado la apelación porque no se debería acreditar. Pero por otro lado dice, oye, pero declara no admitida el ABOT porque no cumplió con el requisito de validez. Señores. Doctor, disculpe, el tiempo ha sido culminado. En todo caso, puede culminar en su siguiente intervención. Perfecto, gracias. Bien. Se concede el uso de la palabra al representante del tercero administrado Alcofar Sociedad Anónima Cerrada para que en el tiempo asignado de 10 minutos realicen el informe técnico y legal correspondiente. Adelante, por favor. Buenos días. Indicar dos puntos precisos. Empresa Alcofar actuó de acuerdo a la norma y la propuesta presentada cumple con todo lo requerido por la entidad. Al contar con una mejor oferta y un mejor precio, ganamos la buena pro. ¿Y por qué inciden los montos? Es porque son 2 millones de soles y las diferencias son muy marcadas para un mismo producto entre un postor y otro. Ahora, precisar, el laboratorio Labot, en su afán de cumplir con lo requerido en las especificaciones técnicas, adjunta un documento creado por ellos al que titulan Estudios técnicos y comprobaciones analíticas de rotulados y logotipos, el mismo que claramente carece de toda validez, ya que este no existe ni está regulado por DIGEMIT. Le doy el pase a la químico farmacéutica. Gracias. Bien, buenas tardes. Otra vez, a ver, en relación a los 2 cuestionamientos que casualmente comparte la empresa Textiles Rosales y Labot y varios documentos en común que comparten, ¿no? A ver, sobre esto voy a proceder a dar los descargos
sobre los dos cuestionamientos en específicos. Primer cuestionamiento relacionado a un supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas conforme lo señalaba en las bases integradas. Al respecto, mencionar que el capítulo 3 tiene el requerimiento de la entidad en el cual se establece condiciones generales y requerimientos técnicos mínimos. Esto no es un entender mío, esto es de conocimiento de todos los que participan en contratación pública. Ahora, dentro de todos estos numerales que están en el requerimiento, tres de nuestro particular interés, el 4 referido a los documentos técnicos de presentación obligatoria y las otras condiciones del logotipo y embalaje. Ahora, sobre los documentos técnicos de presentación obligatoria, precisar aquí que la entidad fue clara, específica, no es un entendimiento de Alcofar ni de otros postores. Dice que las especificaciones técnicas consignadas en la ficha técnica del IETSI deben ser acreditadas con el certificado de análisis o con los otros documentos autorizados en su registro sanitario. Hemos visto que las especificaciones técnicas son aquellas pues que pueden evaluarse, es una lista de ensayos, referencias de procedimientos analíticos y criterios de aceptación que tienen límites numéricos, rangos u otros criterios que al final de determinar que este producto está dentro de estos rangos de aceptación, se da su conformidad y el producto está apto para ser liberado al mercado y para cumplir con su finalidad prevista. En ese aspecto de la revisión de las fichas de los ítems podemos verificar que las especificaciones técnicas, material, características, condiciones de la presentación, dimensiones, son especificaciones técnicas propias que determinan la seguridad, calidad y rendimiento del dispositivo y las que regula DIGEMIT cuando se somete el producto a la inscripción en su registro sanitario. Todas estas especificaciones nosotras las hemos cumplido en su totalidad y las hemos acreditado con el certificado de análisis. Es importante mencionar lo que hace referencia a la empresa Labot, que eso era de conocimiento de ellos cuáles son las especificaciones técnicas y en la absolución de la entidad dice que los postores deben acreditar todas las características técnicas. Ojo, y si verificamos el requisito certificado de análisis, habla puntualmente de especificaciones técnicas, con qué documentos debes acreditar. Entonces ellos tienen que hacer esa distinción porque lo hace la entidad en la absolución y en las bases integradas. Sin perjuicio de lo antes expuesto, procedemos a absolver. En ningún momento Alcofar, bueno, quien habla, ha indicado que la instrucción de uso no se encuentre autorizada en su registro sanitario. Por supuesto, eso fue. Pero lo que estoy indicando es que la indicación de uso no es una especificación técnica, por lo tanto no tendría por qué estar dentro del contenido de un certificado de análisis y ser considerado pues una especificación técnica que debería acreditarse con los documentos señalados en las bases integradas. Sin embargo, gracias la empresa Labot ha podido mostrar lo que es cierto. Nosotros cumplimos con esta especificación, está en nuestro informe técnico, lo mismo con la indicación de uso hospitalario, está en nuestro certificado de análisis que la gasa de tipo 6 es de uso hospitalario y el de tipo 6 tiene características inherentes a este producto que determinan el cumplimiento de esta tipología y pues nosotros lo hemos acreditado con nuestro certificado de análisis. En el certificado de análisis se hacía referencia también en la descripción del producto que este sirve, entre otras, para cubrir heridas. Cubrimos heridas, la gasa es una barrera mecánica que me sirve para aislar y proteger la herida. Ahora, en lo referido a logotipo y embalaje, como se ha explicado, estas son condiciones de la entidad, no son especificaciones técnicas y nosotros las hemos acreditado, sí, con la presentación de una declaración jurada, donde indicamos que de ser adjudicatarios, vamos a presentar o entregar el producto a la entidad bajo estas condiciones que ellos están estableciendo a un producto que ya está terminado y que ya fue liberado al mercado. Sobre el tema de rotulado, esto es una condición de la entidad y además es un requisito de la DIGEMIT para la obtención del registro sanitario, hecho que nosotros hemos cumplido en su totalidad.
El segundo cuestionamiento, que está referido a la incongruencia entre los rotulados presentados, hacer mención otra vez que nosotros en nuestro registro primigenio y en la primera reinscripción únicamente teníamos autorizado como envase inmediato caja. En nuestro envase inmediato contenía esta información, que es exactamente la misma que hemos presentado en nuestro rotulado. En enero de 2023 optamos por retirar el manual de instrucciones. Por tanto, la información contenida en esto se trasladaba a nuestro rotulado. Para participar en Salud con estos ítems, solicitamos en noviembre de 2023 con estas documentaciones la ampliación de forma de presentación a bolsa y la actualización del contenido del informe técnico, que actualiza el informe técnico, el certificado de análisis y la información contenida en el rotulado. Y es pues esta la misma que nosotros hemos presentado para esta oferta. La información contenida en el rotulado que hemos presentado en esta oferta se encuentra completamente autorizada con los documentos que hemos referido y que fueron emitidos en noviembre de 2023 por la DIGEMIT. Podemos verificar que lo relacionado a advertencia está tal cual, lo relacionado a instrucciones está tal cual. Ahora, hace referencia a la empresa Labot que ¿por qué precauciones no está acá? Es de claro conocimiento de la parte regulatoria que al rotulado se traslada la información que establece el artículo 137 y 138, la misma que puede ser incluida en el rotulado en forma de texto o simbología. Por lo tanto, nuestro rotulado, que está autorizado, cumple estrictamente con todo lo que pide la normativa en los artículos 137 y 138 de la normativa vigente. Ahora, la empresa Labot, para efectos de cumplir con lo que pide la entidad a su entender, y debo incidir en ello, es que ha presentado un documento denominado Estudios Técnicos y Comprobaciones Analíticas, dice, de logotipo rotulado. A ver, ¿qué dice la DIGEMIT en el artículo 124 al 125? Particularmente el 124 porque es un dispositivo médico clase riesgo 1. Indica en el numeral 5, estudios técnicos y comprobaciones analíticas es un requisito para la obtención del registro sanitario, pero ¿cómo debe sustentar la empresa este documento ante DIGEMIT? ¿Cuáles son los documentos que me justifican y me sustentan estos estudios técnicos? Primero, resumen de documentos de verificación y validación de diseño. Segundo, declaración de conformidad. Tercero, certificado de análisis. A ver, les invoco a ustedes y a cualquier persona sin ningún conocimiento técnico específico. ¿El documento que ha presentado la empresa Labot es un resumen de verificación? No. ¿Es una declaración de conformidad? Tampoco. ¿Es un certificado de análisis? Menos. Entonces, este documento, primero nos cuestionamos nosotros, ¿estará autorizado por DIGEMIT? ¿Responde al requisito del numeral 5 del artículo 124 que establece la DIGEMIT para documentos con los cuales se debe cumplir este requisito? Los invito, por favor, que hagan la consulta a DIGEMIT a efectos de comprobar, en primera instancia, si este documento se encuentra autorizado y, segundo, si responde a alguno de los documentos que la misma DIGEMIT en un instrumento legal dispone en el artículo 124, numeral 5 de los documentos con los cuales se puede demostrar estudios técnicos y comprobaciones analíticas, por lo cual consideramos que este documento es completamente inválido y pues finalmente la empresa Labot termina por incumplir la acreditación de las condiciones de logotipo y embalaje. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del tercero administrado Laboratorio Barton Sack para que en el tiempo asignado de 10 minutos realice el informe de hechos correspondiente. Adelante, por favor. Voy a proceder a proyectar un segundo. ¿Se puede visualizar? ¿Sí? Sí, se visualiza. Adelante. Muy bien. Nuevamente, señores miembros del tribunal, colegas, estamos cayendo en una bola de juego, de vicio, y estamos, en mi opinión, ya dejando mal a la profesión químico-farmacéutica, porque estamos buscando descalificar productos que son seguros, que son eficaces, independientemente del precio, que son de calidad, porque en una oferta no colocamos alguna frase, algún texto o una palabra. Y esta confusión justamente la genera, ¿por qué? Porque las bases integradas de este proceso, que devienen, como bien dijo el señor Juan Vidaurra, que tengo el gusto de conocer,
de una nulidad ya anterior no ha cumplido, no ha hecho su trabajo. Bien claramente dice que las bases integradas deben de contener especificaciones y dentro de ellos la ficha técnica. Y en este caso la ficha técnica IEXI. Y en todo este proceso se hace referencia dentro de las bases integradas a las fichas técnicas IEXI. Todas las apelaciones, todos los cuestionamientos están hechos en base a la base de la ficha técnica IEXI. Y la ficha técnica IEXI no están en las bases integradas. Lamentablemente la entidad no hizo bien su tarea. Y esto ya es un vicio de nulidad. Justa, y se ahonda más cuando ellos mismos, he escuchado también a la doctora del COFAR, a Juan Vidaurre, que justamente en las consultas ellos dijeron que deben estar todas las características de la ficha IEXI y cuestionan nuestra oferta porque dice exactamente lo que dice la ficha IEXI en cuanto a la metodología para demostrar la hipoalergenicidad. Entonces, en ese sentido, vamos a estar dándole vueltas al tema cuando ya sabemos que hay jurisprudencia de que si las bases integradas no contienen las fichas técnicas, pues el procedimiento es nulo. Sin perjuicio de ello, nuevamente en defensa de nuestro producto, queremos decir que nuestro protocolo de análisis es conforme a lo que está autorizado. Juancito Vidaurre hizo una consulta mostrando el COA anterior, en donde sí estaban las pruebas. Sí, pues efectivamente estaban, pero como las entidades van cambiando las especificaciones y aceptan o no determinada metodología, nos vimos en la necesidad de actualizar nuestra información contenida en el expediente y lo hemos presentado al momento de exponer nuestros descargos del rotulado, en donde nuestra resolución del 11 de abril ya incluye los nuevos modelos, la información técnica, ampliación de formas, presentación, y en esta hemos presentado el protocolo con las dos pruebas tal cual la hemos presentado aquí. Entonces, señores miembros del tribunal, obviamente vamos a poder cuestionar muchas cosas de todas las propuestas. Es verdad, nosotros no hemos tenido la posibilidad de acceder a la propuesta de Labot ni a la propuesta de Rosales. Solicitamos por transparencia que nos dé la entidad. Bueno, no nos los dio, como sí se lo ha dado diligentemente Veo al COFAR. A nosotros no, y sin embargo sí ha respondido diligentemente dentro de sus interpretaciones a los demás requerimientos que ha hecho el tribunal, como que también han hecho otros postores. Entonces, en ese sentido, las reglas de juego tampoco han sido claras, no son claras. Entonces, lamentablemente, yo creo que tenemos que aceptar que como consecuencia de toda esta jornada de 3 apelaciones, hemos visto pues que, y estamos aprendiendo también que el proceso no ha estado claro ni certero, ¿no? Y las propias fichas técnicas te llevan a confusión. Y las propias consultas nos llevan más a confusión. Sin perjuicio de ello, y en el extremo de poder dejar en claro que si no ven procedente los vicios de nulidad, que para nosotros está claro, es claro que la propuesta del postor al COFAR es contradictoria a su propia autorización en el extremo de que debe de existir en DIGEMIT, al momento de registrar, un protocolo con el idioma original porque así lo requiere. Así lo requiere, a menos que haya habido algo que no se los hayan pedido, pero la norma, la 016, sí lo pide. Y por lo tanto, este protocolo deviene a ser una traducción. Traducción que también, según las bases integradas, debe estar, y la ficha IEXI debe estar hecha por un traductor público juramentado o colegiado, según corresponda, lo cual no lo ha hecho. Tal cual como lo hizo con su certificado ISO, que sí presenta una traducción. Entonces, en ese sentido, de no proceder o de no encontrar vicios de nulidad, que para nosotros es claro y flagrante, nosotros como segundo administrado y habiendo cumplido con lo que dice la ficha técnica IEXI, con lo que dicen las propias consultas que ellos mismos lo han dicho, ambos, deben estar todas las características técnicas de la ficha IEXI. Y la parte, como describimos nuestro método de comprobación analítico para una prueba que es requerida por la entidad, es en base a la ficha IEXI. Entonces, por lo tanto, nos correspondería, por segundo orden de prelación,
ser adjudicados con la buena pro, no solamente de este producto, sino de los tres. Y más aún del primero que hemos visto, porque, bueno, ha habido algún tema adicional en cuanto al protocolo presentado. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes de la entidad para que en el tiempo asignado de 10 minutos realicen el informe técnico y legal correspondiente. Adelante, por favor. Buenos días a los presentes. La Gerencia Central de Asesoría tiene el informe legal número 134/2024 de Caja de Salud y el escrito número 2 como la revisión de información adicional para el recurso de aplicada de un 032 número 126/2023 de Salud se abre -1 del número 3, gasa mediana de 7.5 centímetros por 7.5 centímetros. Ahora bien, de la revisión del recurso se ha verificado que los tratarse netamente técnicos, lo cual será por el área técnica de la Bueno, en este caso vamos a ver los puntos controvertidos de materia de la revisión de este procedimiento con respecto al ítem número 3, gasa mediana de 7.5 centímetros por 7.5 centímetros, en el cual en el punto 1 se observa que si lo declarado y adjuntado en la oferta para el ítem número 3 cumple con acreditar la especificación técnica, barrera mecánica para proteger, aislar de uso hospitalario y las características del logotipo, embalaje y rotulado. Como habíamos mencionado anteriormente en las bases integradas, en el numeral 4.4, que trata sobre el certificado de análisis del dispositivo médico, se habla de las especificaciones técnicas que deben ser acreditadas con documentos autorizados en su registro sanitario. En base a esto y a la definición que se da en términos del Decreto Supremo 016 para el 12, el certificado de análisis, se menciona que este documento técnico, caso del certificado de análisis, señala los análisis realizados perdón, en todos los componentes, de acuerdo a sus límites y los resultados obtenidos en dichos análisis. Para este caso, respecto a los numerales, del logotipo, embalaje, rotulado, estos numerales no se encuentran sujetos a autorización sanitaria, constituyen un requisito para inscripción o reinscripción de dispositivos médicos en el registro sanitario, por los cuales en este caso no serían acreditables bajo esos documentos que se encuentran autorizados, que se solicita que se encuentren autorizados. Con respecto al análisis de la documentación enviada por esa COFAR, bueno, o sea, ellos han sustentado esas condiciones de entrega con declaraciones juradas, que para el caso, bueno, serían verificadas al momento de la entrega de los productos. En el caso de los rotulados que se indica no cumplirían con ellos, el análisis verificado de los rotulados presentados para el producto gas absorbente 7.5 centímetros por 7.5 centímetros, en folio 230 y 231 de la oferta presentada por la empresa, se verifican los rotulados de la gas absorbente de esas medidas para el registro sanitario DM 12134E, lo cual es concordante con el sanitario y la cual contiene toda la información requerida de acuerdo a la norma. Con respecto a este análisis, nosotros llegamos a la conclusión de que la presentada sustenta las especificaciones técnicas con respecto al rotulado y de acuerdo al documento presentado por la empresa COFAR en su certificado de análisis 2024-00128, hace mención a la descripción del producto constituido un dispositivo médico estéril constituido por un tejido plano de algodón de tipo 6, hidrófilo, blanco, absorbente, que puede presentar varias longitudes y está destinado a cubrir, comprimir, limpiar heridas, abrasiones y absorber exudado de la superficie corporal. Con respecto a esto, a la revisión de lo indicado en su certificado de análisis, las especificaciones técnicas que cumplen con lo solicitado en la ficha IETSI y la condición biológica como gas estéril, dentro de todas las especificaciones técnicas que menciona,
También consideramos de que está sustentando la condición de uso como, su indicación de uso como barrera mecánica para proteger y aislar gasas heridas y absorbidas exudados. Asimismo, con respecto al material, la gasa de tipo 6, consideramos que cumple para su fin de uso como uso hospitalario y por lo tanto concluimos de que la empresa ha presentado la información con respecto a las especificaciones técnicas, indicación de uso y gasa de tipo hospitalario. En el segundo punto, cuestiona si lo declarado y adjuntado en la oferta para el ítem número 3 por la empresa Alcofar, SAC, cumple con los rotulados de los envases inmediato e inmediato. Y esto, bueno, con relación al indicado en la ficha técnica del IETSI en el numeral 4.6, que habla de los rotulados de los envases inmediato e inmediato, indica de que estos deben encontrarse conforme al autorizado en su registro sanitario. Bueno, y como indicamos previamente también de la revisión que se ha hecho respecto a los rotulados y al registro sanitario del dispositivo médico gas absorbente con registro sanitario DM12134E, verificamos de que está acorde al inmediato inmediato de acuerdo al registro sanitario y a la información que debe contener de acuerdo a la norma vigente. Por lo cual, de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos, se considera que cumplen estos rotulados con lo solicitado. En el punto 3, que se cuestiona si lo declarado y adjuntado por la oferta para el ítem número 3 por parte de la empresa Laboratorios Barton, también se cuestiona lo indicado, al igual que en el numeral precedente, por la información y especificaciones o características técnicas, en este caso de indicación de uso, logotipo, embalaje y rotulado. Para estos puntos, de la misma manera, en el caso de los numerales logotipo, embalaje y rotulado, se consideran de que estos no pertenecen a una especificación técnica, sino que son características del bien que deben al momento de ser entregados. Por lo tanto, en su caso, para ellos han presentado su oferta, su rotulado de envase inmediato e inmediato, en el cual indican el logotipo que va a ser el logotipo del que solicita la entidad, ¿no? Tanto en este aspecto se considera de que esto sustenta el logotipo. Con respecto a los rotulados, también han sido presentados conforme a su registro sanitario indicado. Y en el caso del embalaje, no hemos verificado información que sustente lo solicitado en la ficha técnica como la característica del producto para ser entregado. Con respecto al número punto 4, se cuestiona si lo declarado y adjunto en la oferta para el ítem 3 por la empresa Laboratorios Barton cumple con acreditar la especificación técnica no irritante de conformidad con lo establecido en las bases integradas. Con respecto a esto, el impugnante señala de que el protocolo de análisis no indicaría la norma específica, la norma de referencia vigente para sustentar esta condición. Con respecto a las bases integradas para este ítem, para el ítem número 3, solicita de que cumplan con la condición biológica de ser estéril, atóxico e hipoalergénico. De lo revisado en la oferta de la empresa Laboratorios Barton, ellos presentan su protocolo de análisis de producto terminado número 047/24 para el dispositivo médico esponja de gasa mediana estéril de 7.5 por 7.5 centímetros, en el cual ellos indican de que la prueba de irritabilidad ha sido realizada mediante la norma de referencia ISO 1099310, parte 10, para dar un criterio de aceptación del ensayo de irritabilidad, y colocan como resultado de que no se muestran signos de irritación cuando esté en contacto con superficies lesionadas menos de 24 horas, y entre paréntesis ponen la condición de hipoalergénico. Bueno, en este caso sí, la norma ISO 1099310, como habíamos mencionado anteriormente, hace mención a la evaluación biológica de productos sanitarios en su parte 10 y menciona los ensayos de sensibilización cutánea. Para este caso, al estar vigente desde el año 2021, desde junio del 2021 específicamente, la norma ISO 10993 en su parte 23 es la que habla de los ensayos de irritación para productos sanitarios. En este caso, bueno, hemos observado que la norma aplicable para este caso debería ser la ISO 10993 en su parte 23. Por lo tanto, en este caso sí se considera que se ha mencionado, se ha usado como referencia una norma que se encuentra vigente para acreditar este criterio de aceptación como irritante o no irritante.
esos serían los puntos observados, los 4 puntos observados. Muchas gracias. Gracias. Se le consulta al representante del impugnante si desea hacer uso de su derecho de réplica. Sí, por favor. Por 3 minutos, por favor. Ok, de acuerdo. En primer momento, queríamos ver qué es, en toda la experiencia que tenemos en el proceso de selección, primera vez que encontramos a una entidad que desconoce sus propias bases, ¿no? Eso es peligroso, ¿no? Por no decir menos, ¿no? Es más, el análisis que han presentado es sesgado, porque parten, al igual que al COFAR, del numeral 4.4, pero no dicen nada de la consulta 4. Y la consulta es tan importante, señores miembros de este tribunal, que el artículo 72.6 del reglamento dice que cuando exista alguna divergencia entre lo dicho en la absolución de consultas con las bases, prevalece la absolución de consultas. Entonces, ¿por qué seguimos viendo solo la palabra especificaciones técnicas? Es un análisis sesgado y eso es muy peligroso, ¿no? Ahora, sabemos todos que las bases son las reglas definitivas del proceso. Lo sabemos todos los que estamos presentes acá y más los que han formado alguna vez parte del comité. Por ejemplo, la doctora Gledy, que ha sido exfuncionaria de salud, ha participado en 17 procedimientos de selección como parte del comité especial. Entonces sabe que las reglas definitivas del proceso serían, Las personales, por favor. serían partes de las reglas definitivas del proceso, tanto para la entidad como para los proveedores. ¿Ok? Entonces también tendríamos eso. El artículo 129 que ha citado la contraparte indica que las especificaciones técnicas hacen referencia a procedimientos analíticos, y eso es lo que ha presentado mi representada, un procedimiento analítico, una comprobación analítica. ¿Cuál sería la falta? Aún así, teniendo en mi pensamiento que sean solo especificaciones técnicas. Además dice que el documento es inválido, pero si no está regulado, ¿por qué podría ser inválido? No hay principio de legalidad en ese caso. Además dice, ese documento ha sido creado por laboratorios americanos. Correcto, sí, somos fabricantes, creamos nuestras comprobaciones analíticas, no somos distribuidores, no somos importadores, ¿no? Además dice que la gasa tipo 6, por el único hecho de ser tipo 6, es hospitalaria. Mentira, porque también lo puedes usar para uso doméstico, inclusive hasta para ropa. Lo que la norma técnica te dice es qué características debe tener. Lo hospitalario lo ves en el diseño y validación de tu producto con tu indicación de uso, ¿no? Además dice, las precauciones sí, pero es que no están todas, solamente hay que poner un isotipo. Le diría, ¿cuál es el isotipo de su rotulado presentado que dice que se mantenga alejado de los niños? ¿Hay alguno? Probablemente no. Y con respecto a la propuesta de Barton, se indica que sí tenían aprobado, pero retrocedieron por una decisión propia. Señores, nosotros no podemos asumir la responsabilidad de las decisiones de cada una de las entidades. Señores miembros del tribunal, durante todo este momento hemos visto solo justificaciones, sin base ni asidero técnico ni legal. Pero la pregunta es, si todos pensaban que especificaciones técnicas eran alguna de las partes, ¿por qué no lo consultaron? Mi representada lo hizo. Encontró una respuesta por parte de la entidad, que eran todas las características con esos documentos. ¿Qué hicimos? Tuvimos que entrar a nuestro dossier de registro sanitario y ver qué se referenciaba en los procedimientos analíticos y encontramos El tiempo asignado ha culminado. Muchas gracias. Gracias. Se le consulta a los representantes de Alcofar, Sociedad Anónima Cerrada, si desean hacer uso de su derecho de dúplica. Sí, por favor, algo preciso. Primero, si verifican a detalle la absolución de la consulta técnica número 5 formulada por la empresa Labo, van a verificar que hace referencia a la entidad que lo que se tiene que acreditar son las especificaciones técnicas con los documentos indicados en el numeral 2.2.1. Eso es lo primero para cerrar con el tema de especificaciones técnicas. Segundo, el contenido de la información contenida en nuestro rotulado presentado se encuentra debidamente autorizado por la DIGEMIT bajo los criterios que el evaluador en su momento ha determinado válido que deban estar incluidos en este documento. Finalmente, hacer énfasis a que nuestra oferta es la mejor en términos de precio, de calidad, y pues pedimos que se evalúen todos los documentos presentados al momento de la oferta y en los presentes recursos para que se considere la idoneidad de los mismos y se nos ratifique la buena pro. Bien, muchas gracias. Se consulta al representante de la laboratorio Barton si desea añadir algo a su informe. Sí, muy Por 3 puntual. minutos, por favor, por 3 minutos. Gracias, muy puntual.
La entidad ha dicho que que no se debe acreditar el embalaje. Sin embargo, acabo de escuchar que nos ha observado el embalaje. Dice que no hemos acreditado sensibilidad cutánea, y aquí regreso a lo que estamos viendo, ¿no? La famosa ficha YEXI. Ahí bien clarito dice ensayos de irritación y sensibilidad cutánea. Entonces, en ese sentido, señores miembros del tribunal, yo reitero las preguntas para finalizar mi participación. ¿Las bases integradas contienen las fichas YEXI? ¿Las bases administrativas son las reglas definitivas del proceso o lo son las bases integradas? ¿Las bases integradas deberían contener la ficha YEXI? Si hubiéramos presentado la 10993-23 como irritabilidad o como sensibilidad cutánea, la 10993-10, no hubiéramos sido objeto de apelación porque no cumplimos con las características declaradas en la ficha YEXI, tal como han dicho los dos postores, que dicen que se deben de cumplir todas. Finalmente, ¿se puede adjudicar la buena pro con el solo cumplimiento de las bases administrativas sin que estén correctamente integradas? Y finalmente, con fines de levantar la profesión. ¿Cuándo decimos que un producto es de calidad? ¿Cuando cumple condiciones que son específicas requeridas por la entidad? ¿O cuando cumple con las especificaciones técnicas, con las farmacopeas, con lo autorizado en el registro sanitario? Yo creo que tenemos ya que poner un alto a esta forma de comprar en una licitación, de que se apelen y que se perjudique al paciente por el solo hecho de incumplimiento con requerimientos particulares de la entidad y con bases mal diseñadas, mal integradas, no claras y poco precisas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Se consulta a los representantes de la entidad si desean añadir algo a su informe. No, doctor. Bien, muchas gracias. Habiendo culminado con los informes, vamos a pasar a la sesión de preguntas. En tal sentido, se le consulta a la doctora Chávez si quiere formular preguntas. Señor presidente, buenas tardes. Tengo una consulta, por favor, sí. Adelante, doctor. Gracias, para la parte adjudicataria para el COFAR. Sí, quisiera que me precise o me explique de manera más puntual, más clara, porque al menos de lo que se ha expuesto. En este caso, el impugnante ha señalado y ha mostrado en pantalla un rotulado que, según refiere, no habría sido el que está aprobado en su oferta. Es decir, el rotulado que Digemit habría aprobado para el COFAR, pero que difiere de la información del rotulado que en sí está en su oferta. ¿Me podría explicar, por favor, en qué difieren, si es correcto ello? A ver, sí, claro. Primero, mencionar que desconozco cuál ha sido el tenor de la solicitud a Digemit, porque ese rotulado, si bien sí es válido, es el rotulado aprobado en nuestra primera, en la inscripción primigenia y en la primera reinscripción. Ahí no se refleja la información que debió en todo caso haber enviado la entidad, que nosotros actualizamos con los documentos que hemos remitido mediante informe en noviembre de 2023, la ampliación de nuestro registro sanitario a bolsa. O sea, en la inscripción y en la primera reinscripción no iba a haber bolsa porque solo teníamos autorizado envase inmediato caja. Recién en noviembre del año pasado autorizamos ampliación de forma de presentación a bolsa y a la vez actualizamos toda la información contenida en el informe técnico, el certificado de análisis y la información específica que va en el contenido del rotulado. Ok, entonces la información que está en el rotulado, que está en su oferta, es exactamente igual a la que ha sido aprobada por la Digemit, entiendo. Por supuesto, la información contenida en ese rotulado está aprobada por Digemit. El formato también, ¿cómo está? En realidad, cuando presentamos, es importante precisar que cuando uno presenta a Digemit un rotulado, presenta un proyecto de rotulado y se hace precisiones con llamados a asteriscos en la cual dice que va a variar el contenido, va a variar la forma de esterilización, va a variar el número de pliegues. En todo caso, se tiene que considerar esta información al momento de evaluar y también cuando la entidad tenga que emitir su respuesta, ¿no? Gracias. Y para el impugnante, por favor, respecto a esto último que tendría que decir, según el adjudicatario señala que cuenta con una inscripción vigente de la información que consta en su oferta respecto del rotulado.
Sin embargo, usted ha mostrado una imagen que, según la adjudicataria del COFAR, sería de la primera inscripción. Sí. ¿No? A ver, si me permite, puedo presentar para que lo podamos ver. Por favor, rápidamente. por favor. Mi representada solicitó todos los documentos con los que haya sido aprobado el registro sanitario de Alcofar actualizado a la fecha. ¿Ok? El motivo de esa pregunta que le hicimos a la autoridad nos respondió a través de esta carta que será hecha llegar a ustedes, la carta 276-2024, de fecha 7 de mayo, en lo que nos dice que, para DIGEMIT, este es el rotulado o el proyecto rotulado mediato, que si lo comparamos con el presentado, vemos que, por ejemplo, no tiene instrucciones, indicaciones, advertencias, ni los isotipos, ¿ya? Lo que creo y entiendo por parte de Alcofar es que están indicando que ellos hacer el cambio de información técnica, por consecuencia, automáticamente su rotulado se cambia, lo cual es negativo, no existe. Uno tiene trámites en DIGEMIT, que es actualización de rotulado, actualización de informe técnico, información técnica y cualquiera de los documentos que puedas presentar. Lo que estoy seguro, y por eso es que DIGEMIT nos ha respondido que este es el rotulado, es que han hecho el cambio en el informe técnico que no han presentado y que les servía para acreditar otras características, si no por algún motivo no lo presentaron, pero no hicieron el cambio o la actualización del rotulado mediato. No es que sea automático. Eso es lo que estoy entendiendo de su disertación, de lo que han dicho. ¿No? Yo hice el cambio de información técnica, pero no tiene nada que ver con el rotulado. Dígame, sobre esta información que el impugnante, perdón, el adjudicatario del COFAR señala de que sería sujeta, entendido, ¿no? Hay una información en asteriscos que está sujeta a variación. Sí. ¿Eso es lo que señala el rotulado aprobado? No. Le mostré el rotulado. Lo que pasa es que, como ella bien dice, presentas un proyecto. Entonces, por ejemplo, puedes tener, en mi caso, tenemos 20 presentaciones. Estéril, aséptico, caja por 5, caja por 10, caja por 25, en bolsa. Entonces, presentas un proyecto de rotulado en el que le pones asteriscos para que cada uno vaya cambiando, ¿no? Si te toca gasa 5x5, gasa 10x10, 7.5. Eso sí es válido, o sea, sí es verdad lo que dicen ellos. Lo que nosotros estamos cuestionando es que la información de precauciones que se mantiene en todo el registro sanitario, instrucciones, es lo que no está autorizado, ni los isotipos. Entendemos nuevamente que, como hacen referencia a la resolución del 30 de noviembre, es una autorización al informe técnico, no al rotulado. Y ustedes, señores miembros del tribunal, ya realizaron la consulta a DIGEMIT y lo más probable es que le den exactamente la misma información que nos han entregado hoy y que nosotros haremos llegar a su tribunal en el transcurso de la tarde. Okay. Con respecto al rotulado mediato. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias. Es todo por mi parte, señor presidente. Gracias. Gracias. Doctor Arana, por formular preguntas. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consulta. Gracias. Sí, doctor. Por mi parte, sí tengo una consulta, por favor, para la entidad. Quisiera, por favor, que me respondan de la manera más precisa posible exactamente cuáles serán las especificaciones técnicas que debían ser acreditadas en la oferta. Bueno, como hemos revisado anteriormente para los 3 ítems, las especificaciones técnicas que deberían ser acreditadas son las que constaban en el registro sanitario de los productos, ¿no? O sea, lo que hemos de materiales, de emisiones, de especificaciones de condición biológica. Bueno, en ese caso, lo que está autorizado en el registro sanitario para este dispositivo médico corresponde a sus numerales. Hay características, condiciones de los productos, como por ejemplo el logotipo, rotulado, embalaje, eso que no son materia de obligación sanitaria. Ya, pero bueno, para entender bien la posición, ustedes hacen referencia a la existencia de una ficha técnica que contiene diversas características técnicas, ¿no? Y como se ha alegado en alguna de las intervenciones, esas características técnicas están compuestas por diversos numerales. Usted ha manifestado o ha referido a algunos de ellos en este momento. Pero hay otros que son, también se ha mencionado, embalajes, rotulados, que también están en el rubro de características técnicas. Por eso, para entender bien la posición, ¿qué cosa es lo que debía ser acreditado de forma documentaria? ¿Todas las características técnicas, solo algunas de ellas,
y por favor, para que sea preciso, ¿cuáles son esas que debían ser acreditadas documentariamente? Claro, en el caso de las especificaciones técnicas deberían ser acreditadas. Por eso en alguna parte se me equivoco de la instrucción esta que deberían acreditarse todas las especificaciones técnicas contenidas en la ficha técnica. Todas las especificaciones técnicas. Hay algunas especificaciones, como hay algunas características o condiciones que no están, por eso se remitía en la respuesta se remitía al numeral 4.4 del certificado de análisis donde especifica directamente lo que tiene que acreditarse y con qué documento. Sí, pero en la intervención que usted ha hecho también ha indicado, digamos, en algunas palabras el tema de que, por ejemplo, el logotipo es una condición para efectos de la entrega. Son condiciones para tanto el logotipo como el embalaje son. Ya, pero entonces, si es una condición para la entrega, ¿cómo se exigía que debía ser acreditado en la oferta? Claro, para este caso, por ejemplo, en algunos casos, en algún caso, algún postor lo han acreditado con una declaración de cumplimiento y en otro caso creo que lo han acreditado en el rotulado mismo de alguna empresa, si no me equivoco, del laboratorio Barton, está indicado en los rotulados del logotipo. ¿Y eso era posible en función a lo que dicen las bases? Porque entiendo que las bases tienen una redacción bastante precisa en el hecho de que la acreditación era o con el certificado de análisis o con algunos documentos específicos, ¿no? Habla de informes técnicos, estudios técnicos, comprobaciones analíticas, manuales de instrucción. ¿Era posible que se presentara el rotulado, acreditar el rotulado con una declaración, como usted lo ha manifestado? El rotulado no, porque el rotulado sí hay un numeral específico en las bases que habla del rotulado, de base inmediato que debe encontrarse conforme al registro sanitario. Entonces, digamos, no había forma, en función a lo que las bases dicen, de los documentos que se pueden presentar, alguno que pudiese determinar la acreditación del rotulado o del logotipo. ¿O cuál es el documento idóneo para acreditar? En el caso rotulado no, yo creo que aquí el tema es por las características, las condiciones del logotipo y embalaje, sobre todo, que en este caso no han sido acreditados con documentos. ¿Por qué? Porque esas condiciones no están presentes en documentos autorizados por la entidad regulatoria, en este caso. ¿Y cuál es el documento idóneo, entonces, para el tema del embalaje, ¿no? En función a la regla de las bases? Bueno, usualmente a veces no acreditan vía los documentos que tienen ellos, en algún caso las indicaciones de rotulado, en algún caso para el logotipo, ¿no? El tema del rotulado a veces lo presentan como tal, o como una indicación de rotulado, como un documento donde pudiera evidenciar de que el producto iba a ser entregado con estas características. Para el embalaje, por ejemplo, el tema de las cajas, que puedan ser apiladas. En el caso del... Nuevamente, le reitero, ¿no? O sea, en las bases hay específicamente el detalle de documentos que se pueden presentar. Entonces, por eso le pregunto, de todos los que están en las bases, ¿cuál era el documento idóneo para acreditar, por ejemplo, el tema del embalaje? ¿Era el informe técnico? ¿Era una comprobación analítica? ¿Era un manual de instrucción? ¿Cuál es el documento según la base? En el caso de esta característica, condición de embalaje podría estar, me imagino, en algún documento del fabricante, en algún informe que tenga, un informe técnico, ¿no? Pero no, más allá de eso, esos documentos no, usualmente, como les decía, no son solicitados para el momento de la autorización sanitaria. Y, ahora de aquí, y respecto de las consultas que se han manifestado también en esta audiencia, donde se han hecho también, digamos, de manera precisa el hecho de qué documento es el que se debería presentar para acreditar, la respuesta ha sido bastante genérica, en el sentido de que todo se debe acreditar. ¿No era pertinente también indicar cuáles eran los documentos idóneos para acreditar esas especificaciones? ¿O era simplemente suficientemente claro el hecho de decir todo se acredita, sin precisar qué documentos eran los que correspondían ser presentados? Claro, en ese punto creo que se ha absuelto en el punto de que todas, claro, lógicamente todas deben acreditarse, pero se está hablando de características técnicas en general, no específicamente una especificación técnica de un producto en particular, ¿no? Por ese punto no. No habiendo más consultas a ser formuladas, sea por culminar la presente audiencia pública, agradeciendo a todos por su participación. Buenas tardes. Gracias.